Sodoma y Gomorra. Seguramente la conoces, pues es la idea de que Dios destruyó 4 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Y la respuesta que mayormente circula en las familias, en las iglesias y en redes sociales es esta: Dios las destruyó porque en ella había homosexuales. Que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad. Pero hay un problema con esa explicación, y es que la misma Biblia lo contradice. Génesis 19. Todos conocen la historia. Lot recibe a 2 visitantes, ángeles o varones según el texto. Y cuando se hace tarde, la casa de Lot es rodeada por los habitantes de la ciudad, y exigen que se les entregue a estos 2 personajes para abusar de ellos. La mayoría de la gente para ahí y dice: ven, esa es la prueba definitiva de que Dios los destruyó por su perversidad, por el pecado de la homosexualidad. Pero hay 2 problemas con esa lectura. El primero es el contexto. Cuando lees el capítulo completo de Génesis 19, deja muy en claro una cosa: no eran solo hombres, sino que ahí estaban presentes desde el menor hasta el mayor, niños, hombres, mujeres, ancianos. Era una turba violenta con la intención de humillar, denigrar y destruir a los visitantes, a los huéspedes de Lot. En la cultura del Antiguo Oriente, la violación de un extranjero era el acto de violencia más extremo que podían cometer contra alguien que venía bajo la protección de un anfitrión. ¿Cuál es el segundo problema? Este es que la Biblia no nos deja adivinar cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra. Nos lo dice directamente. Si quieren saber dónde está, vean lo que dice Ezequiel 16:49. Esta fue la maldad de tu hermana Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel es quien da el diagnóstico oficial sobre cuál fue el pecado de Sodoma. Orgullo por su abundancia, ociosidad e indiferencia hacia el pobre, hacia el necesitado, hacia el extranjero. No dice homosexualidad en ningún lugar del versículo, en ningún lugar del capítulo, ni del libro, ni de la Biblia. Y seamos honestos, Ezequiel sabía de qué estaba hablando. O sea, era un profeta, había escuchado la historia de Sodoma desde su infancia. Si el pecado principal hubiera sido la homosexualidad, ¿no creen que lo hubiera dicho? Más aún, el propio Jesús habla acerca de cuál era el pecado de Sodoma, y cuando lo hace, tampoco su énfasis está puesto en la sexualidad. El pasaje se encuentra en Mateo 10, cuando él envía a sus discípulos a predicar a las ciudades. Y dice que si alguien no los recibe en esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Y entonces añade: En verdad os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. No está hablando de conducta sexual. Está hablando acerca de pueblos que se cerraron, que rechazaron al mensajero. Jesús usó Sodoma como imagen del corazón cerrado, del que se niega a recibir al otro. No mencionó nada sobre sexualidad, en cambio lo puso como un ejemplo extremo de falta de hospitalidad. Cualquiera que haya estudiado las religiones abrahámicas o simplemente haya visto una película del Medio Oriente, sabrá lo importante que es para ellos la hospitalidad. Pero hay 2 textos más que se encuentran en la segunda carta de Pedro y en la carta de Judas, que mencionan a Sodoma y a primera vista parecen zanjar el debate. Judas 1:7 dice que Sodoma y Gomorra se entregaron a la fornicación y a vicios antinaturales. Y durante décadas esta frase se ha usado para decir que la Biblia condena directamente la homosexualidad. Y si el propio Nuevo Testamento la condena, ya no hay más nada que discutir. Pero hay algo que todos ellos han pasado por alto, y es lo que dice el texto originalmente en griego.
La frase traducida como vicios antinaturales es sarcos heteras. Literalmente significa carne diferente. La raíz sarx, carne, y heteras, que significa algo diferente. Y ya que estamos hablando del tema, también de ahí viene hétero, para que se entienda mejor. Y el versículo anterior lo explica sin ambigüedad. Judas pone en paralelo dos transgresiones. Primero, los ángeles que abandonaron su propia morada para unirse con mujeres humanas. Es una referencia al libro de Enoc y a Génesis 6. Y por otro lado, los sodomitas que quisieron unirse con ángeles. La carne diferente no describe hombres con hombres. Describe humano con celestial. Cruzar la frontera entre lo humano y lo divino. Bauham, quien escribió su comentario sobre Judas, que es la obra de referencia más seria sobre este asunto y sobre este texto, confirma que es la única lectura coherente del griego original. Sarcos heteras, la expresión carne extraña, no puede, como muchos comentaristas y la mayoría de traducciones asumen, referirse a la práctica homosexual, en la que la carne no es diferente, heteras. Debe referirse a carne de ángeles. El pecado de los sodomitas, no estrictamente hablando del de las otras ciudades, alcanzó su punto álgido en esta extravagante aberración sexual, que habría transgredido el orden de la creación de forma tan escandalosa como lo hicieron los ángeles caídos. Y tanto Judas como Pedro dicen básicamente lo mismo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, principalmente a que ellos están citando a lo largo de sus epístolas ampliamente el libro de Enoc, un texto judío del siglo II a.C. que narra exactamente esta historia de ángeles que descendieron para unirse con mujeres. En Judas 1.14 incluso se cita el libro de Enoc por nombre. Y el marco de referencia no es la sexualidad humana, es la mitología angeológica del judaísmo del Segundo Templo. Y por supuesto Pedro no añade ningún elemento nuevo, no hay ninguna contradicción entre estos textos con lo que había dicho Ezequiel. Sodoma es uno de los argumentos más usados en estas conversaciones, y cuando lo estudias en serio te das cuenta de que apunta a un lado justamente opuesto al que se trata de aplicar. Sin embargo, hay un argumento más técnico, más aparentemente literal, más explícito, que es más difícil de ignorar. Se encuentra en el libro de Levíticos, y ese es el que vamos a ver ahora. Levítico 18:22 lo conozco de memoria, lo he visto en pancartas, lo he visto en posts de redes sociales, lo he visto también en mensajes de WhatsApp, incluso en sermones, por supuesto. Dice esto en la traducción más común: No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Hoy vamos a estudiarlo en serio, y hay tres cosas que tienes que saber que habitualmente no se dicen en los sermones en los que se usa este texto. La primera es el contexto inmediato. Y el caso es que Levíticos en este capítulo no empieza como una ley universal y moral para todo el mundo. Comienza diciendo algo específicamente al pueblo de Israel. El capítulo empieza con una advertencia sobre la idolatría, sobre las prácticas de los pueblos paganos circundantes. Y en el mundo del Antiguo Oriente, los rituales de los templos vecinos incluían prácticas sexuales. Había prostitución tanto de hombres como de mujeres. Había ceremonias donde los actos sexuales formaban parte de la adoración a sus dioses. Y es en ese contexto donde aparece Levítico 18:22. La segunda cosa que tienes que saber es que en el texto que tienes en español aparece abominación. Y esta palabra en hebreo es toevá. Y toevá no significa simplemente algo malo, significa algo ritualmente impuro, asociado a las prácticas de idolatría. Es la misma palabra que se utiliza cuando el texto dice que los egipcios no comían con los hebreos porque lo consideraban una abominación. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y separadamente para los egipcios, que comían con él.
porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. No era un juicio moral y absoluto, sino una categoría de impureza ritual y cultural. La tercera cosa, y esta es la que pone todo en perspectiva, Levítico 18 no es el único capítulo que contiene estas leyes. Los teólogos llaman al libro de Levíticos el código de santidad, de ser apartado para los israelitas, ya que prohíbe un número enorme de cosas. Prohíbe comer cerdo, prohíbe los tatuajes, prohíbe mezclar dos tipos de tela en la misma ropa, prohíbe también cortar el cabello de la sien. Aquí hay una pregunta que hay que hacerse con honestidad. ¿Cuántas de estas leyes obedece el que usa Levíticos 18:22 para condenar a alguien? Y es que el problema no es leer Levíticos, el problema es tomar un texto aislado de forma selectiva de un código moral, ritual y cultural que ningún cristiano obedece en su totalidad y usarlo como arma absoluta sobre la vida de otra persona. Y aún así alguien podría decirme, bien, pero también tenemos el Nuevo Testamento. Y Pablo sí que reprende y condena estas prácticas. Y tienes razón, en cierto sentido, ya que Pablo sí escribió algo, pero lo vamos a estudiar texto por texto en el siguiente bloque. Pero antes de llegar a Pablo, hay un último texto del Antiguo Testamento que para muchos es el que más duele. No porque condene, sino porque excluye. Este argumento no acusa de nada. No usa la palabra abominación. Simplemente traza un modelo y lo define como único. Este argumento es el más devastador de todos, porque no te dice que eres un pecador necesariamente. Te dice que eres un error, que Dios te diseñó de cierta forma y que tú saliste diferente. Por lo tanto, algo anda mal contigo. Varón y hembra los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiero hablar de este versículo con mucho cuidado, porque merece cuidado. Hay una cosa importante que señalan los estudios bíblicos más serios. Génesis 1 y 2 son dos relatos de la creación separados. Provienen de dos tradiciones orales distintas, tienen propósitos diferentes. En el primero, el énfasis está puesto en la imagen de Dios en la humanidad. En aquella época que se escribió esto, los reyes se hacían a sí mismos dioses y consideraban que el pobre campesino no tenía la imagen de Dios en él. Pues este texto reafirma que todos llevamos y portamos la imagen de Dios, ¿sí? La bendición de Dios sobre la humanidad. Y Dios ve que todo esto era bueno. Sin embargo, en el segundo capítulo hay algo que no es bueno. ¿Qué es? No es bueno que el hombre esté solo. Por lo que el segundo capítulo ahora vendrá a hablar acerca de la relación. Y entonces aparece la frase hebrea Eben Ezer, la ayuda idónea. ¿Acaso podríamos decir que un esposo es la ayuda idónea de alguien que prefiere compartir la vida con una mujer? Cuando Jesús cita Génesis en el Evangelio de Mateo, y lo vamos a estudiar en el tercer bloque de este documental, lo cita en el contexto de una discusión sobre el divorcio. El punto de Jesús no es trazar los límites sobre la orientación sexual, y ya lo vamos a ver. Jesús está tratando de defender la dignidad de la mujer en el pacto nupcial, puesto que había sido reducida en esa cultura a una simple propiedad desechable. Piénselo, varón y hembra los creó, no es el cierre de una puerta, es la apertura y el comienzo de una conversación sobre el compromiso, la dignidad y el amor entre seres humanos. Déjame preguntarte algo directamente. Si alguien nació con una orientación sexual y han hecho ayuno, oración, ¿sí?, terapia en la iglesia, lo cual no es para nada saludable,
y han tratado de torcerlo, de cambiarlo, y Él no ha cambiado. ¿Eso significa que Dios se equivocó? ¿O significa que nuestra lectura de Génesis en realidad necesita más conversación? Esa pregunta no la voy a responder todavía, porque tendrá una respuesta en la parte final de este documental, y no la daré yo. La tiene el mismo Jesús. Entonces, hasta aquí hemos visto todo el Antiguo Testamento. Sodoma, el cual Ezequiel nos dice que el pecado de ellos no era la homosexualidad, sino que se trataba de la falta de hospitalidad. Luego hemos visto que en Levíticos hay un código moral que ningún cristiano en realidad cumple, pero a muchos se les ocurre señalar a otros con uno de esos textos. Y Génesis, el cual es un texto sobre la dignidad del ser humano, se usa para rebajar a las personas a simples fallos y errores. Pero aún no hemos llegado al corazón del debate. Lo que la mayoría usa para atacar a otros con la Biblia se encuentra en las cartas de Pablo. Son 3 textos y los vamos a estudiar uno por uno en el siguiente bloque. Pero cuando terminemos con Pablo, llegaremos a la última parte. Y esta es cuando Jesús mismo en los evangelios no solo habló del tema, sino que también actuó al respecto. Y lo que Jesús hizo fácilmente podría terminar con todo el debate.